Bueno, yo decidí hablar un poquito acerca de sociedades civiles, porque todo esto surgió a raíz de mi interés por informarme sobre las características particulares de cada tipo de sociedad, ¿verdad? En el gremio al que pertenecemos, pues es muy común considerar este tipo de temas, debido a que ya sea que tengas tu propio negocio o que le prestes servicios a un negocio, ¿verdad?, o a un despacho, pues siempre estamos en constante contacto, en constante renovación de información en cuanto al tipo de sociedades, ¿sí? Y particularmente he decidido abarcar el tema de sociedades civiles por lo que implica, ¿verdad? Pero me gustaría hacer una pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de poner un negocio, ¿verdad?, de poner un negocio, el que usted quiera, el que a ti te guste, el que a ti más te gusta, a lo mejor ahí nos vas a poder ayudar más, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo primero en lo que piensas cuando tienes que poner un negocio formal, ¿verdad?, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿O qué fue lo primero en lo que tú pensaste, Nelson? Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ofrecer servicios o vas a realizar actos de comercio? Actos de comercio, ¿verdad? Y en base a eso, pues ya haces un plan, ¿verdad?, de raíz, cómo es que vas a empezar a constituir tu negocio y bajo qué esquema, ¿verdad?, de los varios que hay, ¿sí? Durante la investigación de la información de las sociedades civiles, pude percatarme que gran parte de los despachos contables, si no es que todos, generalmente están bajo la razón social de sociedad civil, ¿sí? Es el predominante, ¿sí? Y tiene sus explicaciones y tiene su razón de ser, ¿verdad? Por eso es que me llamó mucho la atención y decidí investigar un poco el tema, no tan a profundidad porque es mucha la información que se abarca, pero sí hay muchas cosas que me llaman bastante la atención, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que encontré, miren, la definición de una sociedad civil. Dice que es un contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, ¿sí? Es interesante también comentar que de todas las sociedades que se manejan en México, solamente las sociedades civiles y asociaciones civiles forman parte del Código Civil Federal, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Estas otras están bajo están regidas por otro código diferente, que es el mercantil, ¿verdad? Entonces, en base a esto fue que fui descubriendo estos detalles, ¿verdad? Y es por eso que tiene otras connotaciones un poco diferentes también, por eso, ¿sí? ¿Qué tipo de sociedades civiles son las más comunes? Bueno, las de profesionales, que es contadores, doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, ¿verdad? Sí, hay también sociedades civiles que se dedican a la enseñanza, que están dedicadas a enseñanza, administración de fondos o cajas de ahorro con fines políticos y religiosos también, y también hay asociaciones civiles o sociedades civiles que se encargan del otorgamiento de becas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se necesita para poder constituir una sociedad civil o una asociación civil también? Bueno, son tres factores. Se necesitan las personas que lo van a integrar, se necesita también un capital y se necesita, pues, un contrato, ¿sí? En este caso, el contrato tiene ese nombre, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima y las otras sociedades mercantiles, manejan el término de acta constitutiva o escritura pública, también se maneja ese término. No sé si hay alguna diferencia en ese,
Pero en sociedades civiles maneja el término de contrato y hace un señalamiento ahí que se hará por escritura pública si se realizará algún tipo de enajenación, ¿verdad?, de bienes. Si uno de los socios, por ejemplo, yo voy a hacer mi sociedad civil, mi despacho de contabilidad, por ejemplo, y voy a realizar una enajenación de algún bien de cualquier tipo para aportar al capital, por ejemplo, entonces es ahí donde se realizaría una escritura, ¿verdad?, una escritura pública. Ahora, ¿cuántas personas se necesitan? Mínimo 2 personas, ¿sí?, para hacer una sociedad civil. ¿Sí? El capital puede ser en dinero, en bienes o en industria. ¿Sí? Sí, pues se puede aportar dinero, se puede aportar, no sé, una oficina, una casa para la oficina, se puede aportar también, pues el trabajo, ¿verdad?, de algunos de los socios que sean los socios administradores. ¿Sí? Y el contrato, pues dice, tiene que ser por escrito y escritura pública en el caso de que aplique, como lo mencionaba hace un momento. ¿Sí? Hablando del capital, dice que el hecho de que haya una aportación, por ejemplo, en bienes, significa que hay una transmisión de dominio. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el que aporta el bien para el manejo del negocio transmite el dominio de manejo, de administración a la sociedad. ¿Sí? Esto quiere decir que ya no puede tomar una decisión sobre el bien o sobre lo que se esté aportando de manera independiente, sino que ya está sujeto a los lineamientos del contrato que se hace, que por lo regular se realizan en base a voto unánime, ¿verdad?, o de la mayoría de los socios. ¿Sí? Las aportaciones que hacen los socios en una sociedad civil se llaman partes sociales. ¿Sí? Ya hablándolo fiscalmente, para manejo fiscal, pues parte social es acciones también, se maneja en acción, ¿verdad? Lo maneja de la misma manera. Bueno, es que ahí precisamente hay una diferencia que debes de tomar en cuenta. En la sociedad civil no se llama capital, se llama precisamente así, partes sociales. La diferencia que hay entre la sociedad civil y lo que mencionabas ahorita en una SA, por ejemplo, acá son acciones, acá son partes sociales, son certificados de aportación. Sí. Lo que tiene el socio es un certificado de aportación. Lo que tiene una SA es una acción o una parte, se le llama también la otra, porque por ejemplo una SDRL, eso también emite partes sociales. Entonces, quise diferenciar una entre otra. A veces, erróneamente, manejamos una contabilidad equivocada, donde tenemos un balance y también lo tenemos como capital social, capital contable, pero en las sociedades civiles es diferente. Okay. Muy bien. Sí, ahí es una diferencia. Correcto. Bien. Entonces, tomando en consideración lo que decía Nelson, pues estos son los 3 aspectos generales que se deben tomar en cuenta a la hora de la constitución de la sociedad civil. ¿Sí? Traigo un ejemplo de cómo sería una escritura pública, ¿verdad? O el contrato de la sociedad civil, que viene en este libro que se llama Manual Práctico de Sociedades y Asociaciones Civiles. ¿Sí? Trae propuestas de cada una, ¿verdad? De cada tipo de asociación o sociedad civil. Y por ejemplo, pues contiene los aspectos más importantes que debe contener el contrato. Yo creo que todos hemos visto uno de estos, es muy común. ¿Sí? Y los datos más importantes que debe contener, por ejemplo, ahí nos dice que deben venir los datos completos de la persona, de los socios que van a formar parte de la sociedad civil. Debe también venir la razón social y con la terminación sociedad civil, y que pues normalmente se abrevia, ¿verdad?, con las letras SC. ¿Sí? También debe venir el objeto de la sociedad,
Regularmente cuando se constituye una sociedad, se integran muchos elementos en el objeto social, ¿verdad? Porque para no tener que modificar el contrato social con recurrencia si es que vas a tener otro tipo de actividades, ¿verdad? Por eso es que incluyes muchos o prevés que todo eso se va a utilizar o se va a llevar a cabo en algún momento dado y lo incluyes ahí en el objeto social, ¿verdad? Entonces, así es como estaría constituido. También vienen los detalles acerca de los miembros, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de las asociaciones civiles, pues vienen los detalles de los derechos que deben tener los asociados y los socios, por un lado y por otro, ¿verdad? Que sus derechos de voto, la convocatoria para juntas, por ejemplo, para asambleas, perdón, ¿sí? Las juntas de socios, como les comentaba, en qué momentos, bajo qué lineamientos, quién se encarga de coordinarlas, de convocarlas. Menciona también que deben hacerse públicas con cierto tiempo de anticipación, en medios publicitarios, en el periódico también se va a reconocer estas asambleas, ¿sí? La administración de la sociedad, ¿quién lo hará? Si habrá un socio administrador. Esta parte es bien importante porque, hablando de la administración de la empresa, la información que investigamos indica que si va a haber un socio que va a ser administrador, este socio administrador tiene una responsabilidad mayor que los que tienen una aportación, ¿sí? Dado que su responsabilidad sobre las acciones que tenga la sociedad civil pues son ilimitadas, su responsabilidad lo menciona, ¿sí? Y responde de manera ilimitada, cuando los otros socios pues responden solamente por la aportación que hayan hecho, ¿verdad? También menciona los pormenores de en qué momento se puede retirar uno de los socios, bajo qué condiciones se puede también excluir a alguno de los socios, y qué medidas se deberían tomar, ¿verdad? Hablando de esta parte de la exclusión de algún socio, también menciona la información de este Código Civil de la Federación. Menciona que aun cuando una persona sea excluida como socio, sigue manteniendo su responsabilidad sobre pérdidas que llegaran a haber durante el periodo inmediato, ¿verdad? O sea, sigue respondiendo sobre estas pérdidas proporcionalmente a su aportación, ¿sí? Y también está sujeto a que se le retengan sus utilidades en caso de que las haya. Los demás socios tienen la potestad de poder retenerlas ahí mientras se pueda dar totalmente liquidadas las operaciones que él tenga pendientes, ¿verdad? La información financiera en una sociedad civil, a pesar de que haya un socio que sea administrador y que es socio, ¿verdad? Todos los demás socios tienen la posibilidad de poder examinar la información financiera y no hay ningún tipo de limitación a ello, ¿verdad? Se le deja un libre margen de operación, pero en todo momento, por petición del grupo de socios, se puede revisar la información financiera, ¿verdad? También una de las cosas importantes que debe tener el contrato es que deben venir la parte social que cada socio va a aportar, ¿verdad? En qué medida cada uno participa y la suma total de la aportación ya en conjunto de todos ellos, ¿sí? También mencionar a quién se le asigna la administración de la sociedad. Como mencionaba, puede ser un socio administrador o se puede acordar poner a un administrador o una administración completa que fuera externa, ¿verdad? Como un empleado, ¿no? Muy bien. En esta parte, por ejemplo, nos menciona que también debemos indicar
muy importante, la duración de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque si tiene un lapso de tiempo, muchas veces se ponen pues el tope, ¿verdad? Que creo que son 99 años, si no me equivoco, y hay ocasiones en que una sociedad civil puede tener un lapso de tiempo determinado, ¿verdad? De hecho, menciona ahí cuando una de las razones por las cuales una sociedad civil puede darse por terminada, por liquidar, es que cumple el objeto de su objeto, ¿verdad? Su razón de ser. Entonces, ahí pues debemos indicar esto, ¿verdad? Dado que si indicamos un periodo menor a los 99 años y se excede de este tiempo y continúan las operaciones, se da por entendido que se extiende de manera, se queda como extendida y de manera indeterminada, ¿verdad? Algunas de las obligaciones de los socios son el saneamiento en caso de evicción. Esto quiere decir que si hay algún problema con sus aportaciones, sobre todo cuando hay dación de bienes, ¿verdad? Si hay algún problema, por ejemplo, con el auto que se donó, ellos tienen que responder por eso, ¿verdad? Por esas partes que están ahí no completas. No se puede obligar a los socios a nuevas aportaciones para aumentar las operaciones del negocio si no están de acuerdo todos y si eso no se estableció en el contrato, ¿verdad? Como dice ahí abajo la referencia. Responsabilidad ilimitada y solidaria de socios administradores, que es lo que mencionábamos. Otros socios los demás socios solamente por su aportación. Y también en este tipo de sociedades es importante que se maneje el respeto del derecho al tanto, ¿verdad? Que es esta posibilidad que tienen los socios existentes de poder tomar aquella parte social que en algún momento dado alguno de los socios deje libre, ¿verdad? Por retirarse. Bien, dice, como nota, dice, ningún socio puede ser excluido sino por acuerdo unánime. Y es lo que mencionábamos en su momento, el socio excluido sigue como responsable de su proporción de pérdidas. ¿Sí? La administración de la sociedad lo puede hacer uno o más socios, no es limitativa para los demás socios, el nombramiento del administrador es irrevocable, salvo voto unánime, y pues la rendición de cuentas a petición de los socios. ¿Sí? La disolución de la sociedad civil puede ser pues por consentimiento unánime, por haber cumplido el término prefijado. Es lo que mencionaba en su momento pasado, el plazo se entenderá prorrogada indefinidamente por la realización completa del objeto social o por la imposibilidad de su cumplimiento, por muerte o incapacidad de alguno de los socios con responsabilidad ilimitada o por resolución judicial si es que llega a haber algún inconveniente. ¿Sí? La liquidación de la sociedad, inmediatamente que se da por diluida la sociedad, pues tiene que pasarse al proceso de liquidación, ¿verdad? Se pone la liquidación inmediatamente a practicarse dentro de los 6 meses inmediatos posteriores. Los bienes restantes, en caso de que se cubran todos los compromisos que existen y todavía quedan bienes disponibles, bueno, estos se consideran utilidades y se distribuyen de tal manera. ¿Sí? En caso de no cubrir todos los compromisos, el déficit se considerará pérdida y será proporcional en base a su participación. ¿Sí? El manejo fiscal que se le da, bueno, es como las sociedades civiles forman parte de las personas morales y forman parte del título 2 y hay algunas excepciones que forman parte del título 3. ¿Sí? Y pues nada más para terminar, comentar una de las cosas que pues a mí me parecen que son de las bondades principales que yo aprendí, es que bueno, las sociedades civiles manejan la acumulación de sus ingresos en base a lo cobrado, ¿verdad? A lo efectivamente cobrado y a lo efectivamente pagado, como un flujo cuando son por servicios profesionales, como en el caso de un despacho, ¿verdad? De contadores. Pues desde mi punto de vista considero que es una bondad del código, porque pues conocemos lo que es estar manejando facturación
como una persona moral de otro tipo, y pues este beneficio es particular de este tipo de sociedades, ¿verdad? Cuando se cobre es exigible parcial o totalmente el precio. ¿Sí? El tipo fiscalmente, este tipo de sociedades son profesionistas, arrendadoras de inmuebles, administradoras de inmuebles, de enseñanza, o cualquier otra que no esté incluida en el artículo 79. ¿Sí? Y pues de mi parte pues sería todo. Nada más quisiera terminar con una frase de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que dice: yo podré combatir y ser derrotado, seré perdonado, pero sorprendido nunca. Eso es para los inocentes. En los negocios de la vida no es la fe la que te salva, sino la desconfianza y el control. La verdad se robustece con la investigación y la dilación, la falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre. Entonces, que esta información nos sirva para estar bien preparados y que no nos sorprendan, ¿verdad? Entonces, Gracias.